Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión sobre las sauces en medio de ella. Colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: Cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de nuestro Señor en tierra de extraños? Si me olvidase de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti yo no me acordase. Si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. El Salmo 137 es solo un ejemplo de la añoranza del pueblo exiliado en Babilonia. Me suena. Creo que es conocida por todas las generaciones, ¿verdad? Iniciando el libro de Esdras, en el capítulo 1, versículo 1, se menciona el decreto de Ciro, que permite a los judíos exiliados en Babilonia regresar a su tierra. Leemos: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Dios por boca de Jeremías, despertó Dios el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Dios, el Señor de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judea. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judea, y edifique la casa a Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está allí en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. De la esperanza, del duelo, de las profecías durante el periodo comprendido entre la deportación de Babilonia, el exilio y el regreso a Jerusalén, hablan los libros de Jeremías, Isaías y Ezequiel, mientras que Daniel, Esdras y Nehemías presentan los hechos de modo histórico y más descriptivo. En nuestro capítulo de hoy abordaremos el periodo comprendido desde la deportación a Babilonia, el regreso a la añorada Jerusalén y la reconstrucción del templo. Acompáñenos en este viaje. Hablemos de la Jerusalén desde el inicio. Parte 3. El regreso de Babilonia. Bienvenidos a Ruinas y Revelaciones. Ajusta tus auriculares, ponte cómodo y acompáñanos en este viaje a través de las ruinas del pasado y las revelaciones del presente. Comencemos. Hola, bienvenidos. Yo soy Gloria Sánchez, Y yo soy Evelyn Lufán. tus anfitrionas y guías en este fascinante viaje a través del tiempo. Gracias por unirte a nosotros. Vamos adelante con la historia de Jerusalén. Jerusalén ha sido quemada, el templo de Salomón destruido y con ello el reino de Judea llegó a su fin. De acuerdo con Jeremías, los babilonios tomaron cautivos y llevaron a Babilonia al resto de los habitantes, con excepción de algunos que quedaron bajo el mandato de los vencedores. En Jeremías 39, capítulo 8, versículo 10, hablan de ello.
De esta forma, Nabucodonosor pudo controlar a Judea, manteniendo en cautiverio a los dirigentes y dejando a los pobres en el país para trabajar con la cosecha de los sembradíos. La separación y el traslado de los judíos suprimió la amenaza de cualquier resurgimiento nacional. Esta estrategia era usada antiguamente para controlar el territorio conquistado, mezclar la población y evitar sublevaciones al enviar a la clase dirigente fuera del área conquistada. El territorio quedó en ruinas, lo que hizo que mucha gente que había permanecido inicialmente en Jerusalén optara por emigrar a Egipto. Por su parte, la clase dirigente no la pasaba tan mal en Babilonia. A pesar de que servían a un rey extranjero, ellos podían moverse libremente y con rapidez se integraron a las actividades económicas, demostrando ser emprendedores en los negocios, cosa que fue bien vista a ojos de los opresores. De hecho, cuando 70 años más tarde Ciro les permite regresar del cautiverio, muchos optan por permanecer en Babilonia. Bueno, pero no vayamos todavía a Ciro. Es muy importante hablar de lo que el periodo del exilio generó en la mente y el comportamiento del pueblo judío. Recordemos que antes de la destrucción del Templo de Jerusalén, el pueblo estaba entregado a la idolatría. No solamente el reino norte de Israel construyó ídolos, también el reino de Judá. Menaces los llevó al paganismo a niveles comparables solo con los pueblos que el mismo Dios había ordenado a los israelitas destruir por su idolatría. Esto lo podemos recordar en el libro Segundo de Reyes, capítulo 21, en donde nos dice lo siguiente. Manasés no obedeció a Dios, pues practicó las costumbres vergonzosas de las naciones que Dios había expulsado del territorio de los israelitas. Reconstruyó los pequeños templos de su padre Ezequías, que él había destruido, hizo imágenes de la diosa Asarte y edificó altares para adorar a Baal. También siguió el mal ejemplo del rey Ahab y adoró a todos los astros del cielo. Construyó altares para esos astros en los patios del templo de Dios, aun cuando Dios había dicho que ese templo sería para la casa de Jerusalén. Manasés puso la imagen de la diosa Asarte en el templo de Dios, practicó la hechicería y la brujería, y se hizo amigo de los espiritistas y los brujos. También hizo quemar a su hijo como un sacrificio. Su comportamiento fue tan malo que Dios se enojó muchísimo. Los egipcios habían introducido también la adoración de animales, que era común en el Valle del Nilo, y habían llegado a emplear un gran salón del templo como capilla para sus servicios. Además, esos mismos sacerdotes adoraban al sol naciente, se ponían de espaldas al templo. Esa es una señal de apostasía, ¿verdad? Claro, se sacrificaban niños al dios Moloc en el Valle de la Jena, en Jerusalén mismo. Eso lo vemos en Jeremías 32-35. Jeremías trataba de llamar al pueblo a la rectitud, pero lo echaron en un foso. El que quiera leer está allí en Jeremías 38:1-13. Nada, Dios retiró su presencia y Jerusalén fue destruida, asediada, al punto que, como dice allí mismo en Lamentaciones 4, la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpuras se abrazaron a los estercoleros, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Sus propios hijos le sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Tremendo, Gloria. Entonces la caída de Jerusalén fue el punto de retorno a la vida religiosa de los judíos, porque pasando esto, no se volvieron a adorar más imágenes.
Después de la caída y del cautiverio, la idolatría dejó de existir y al parecer el concepto de que Dios era celoso y de que por haber ignorado los llamados de los profetas, la ira divina había sido derramada sobre el pueblo. Eso los llevó obviamente a la conclusión de que se debía adorar al Dios de Israel, el único Dios. Y la forma de retornar a la adoración de Dios se volcó en el seguimiento de la ley. Al parecer los libros de Moisés, es decir, la Torá, lo que traducido al español significa la ley, habían sido confiados a algún rincón y eran leídos solamente en festividades como Yom Kippur, el Día del Perdón, y no eran para el estudio ni para la lectura diaria. Escuchen este pasaje del libro segundo de Reyes, en el capítulo 22, versículos del 8 al 13. Al recibirlo, el sumo sacerdote Elequías dijo al secretario Safán: «He hallado el libro de la ley en la casa de Yahvé». Elquías entregó el libro a Safán, que lo leyó. Después Safán anunció al rey: «El sacerdote Elquías me ha entregado un libro», y Safán llevó el libro para que lo conociera el rey. Al escuchar lo que decía el libro, el rey rasgó sus vestidos y ordenó a Elquías, a Ahicam, a Achbor, al secretario de Safán, y a Asías, su ministro, lo siguiente: «Vayan a consultar a Yahvé sobre lo que dice este libro que encontraron. Consulten por mí, por el pueblo y por toda Judá, porque nuestros padres no escucharon lo que dice este libro, ni escucharon sus órdenes, y por eso es grande el enojo de Yahvé contra nosotros». Con tiempo libre, después de sufrir el asedio y la destrucción, al pueblo le queda la reflexión. Esdras trabajó fuertemente para establecer la tradición y la práctica del estudio de la Torá, la ley. Como el pueblo vivía en Babilonia, muchos de ellos habían empezado a hablar el idioma local, arameo, la lengua que los sirios expandieron por Asiria al ser conquistados. Por lo tanto, necesitaban de un intérprete. De allí surge la necesidad de los escribas. Otra cosa que empieza a tomar forma por causa de la diáspora y en ausencia del templo fue la asamblea, la reunión del pueblo para leer y discernir acerca de las escrituras. Inicialmente, el pueblo consideraba que adorar a Dios era una actividad circunscrita al área de acción de Dios y sujeta a la presencia divina en el recinto sagrado de Jerusalén. Pero poco a poco se van dando cuenta de que Dios está en todas partes y se le podía rendir culto en todos lados. Entonces empiezan a formar congregaciones, lo que va a dar lugar a la sinagoga, ¿sí? El lugar de reunión. En términos arqueológicos, en Jerusalén hay un área completa de estratos arqueológicos con restos del periodo de la invasión babilónica en la parte baja del monte Sión. Estas incluyen restos de incendios, cerámica rota y otros artefactos que indican un evento de destrucción masiva. En la ciudad de David está el sello también de Gedalías, o de Gedalias, como se dice en español, un sello que lleva el nombre de Gedalias, hijo de Pashur, mencionado en Jeremías 38:1. Este fue encontrado en Jerusalén y esto confirma la existencia de figuras mencionadas en el contexto de la destrucción del primer templo. Los prismas y las estelas de Babilonia, que son mencionados en el capítulo anterior y en los últimos 10 años, han salido a luz más de 150 documentos de un grupo de asentamientos en Babilonia en los que se ubicaron muchos de los judíos deportados. Estos son documentos legales breves y repetitivos, escritos en arcilla por escribas babilónicos, en una escritura llamada cuneiforme. Cada uno de ellos es lo suficientemente pequeño como para caber en un bolsillo, y muchos de ellos son pagarés que registran que una persona debería de transferir bienes a otra en una fecha predeterminada. Pero también los recibos, documentos que registraban las ventas de ganado, por ejemplo, esclavos y casas, contratos de alquiler de casas, certificados de matrimonio, contratos de trabajadores y algunas otras cosas más.
Nosotros sabemos que estas tablillas que Nabucodonosor colocó, pues una gran cantidad de exiliados de Judea en un nuevo asentamiento en el campo babilónico que lleva el nombre de su tierra natal, ciudad de Judea o Al-Yahud en babilónico, lo que da fe de la escala del exilio tal como se presenta en la Biblia. Sí, desafortunadamente estos documentos no fueron descubiertos durante excavaciones arqueológicas controladas, por lo que no sabemos exactamente dónde estaba Al-Yahud o la ciudad judea. Pero parece probable que haya estado en algún lugar de la región alrededor de la ciudad babilónica de Nippur, no lejos del canal de Chebar, donde vivía el profeta Ezequiel. Dentro de los asentamientos cercanos, los judíos formaban parte de lo que llamaban el plan de las tierras por servicio. Es decir, exiliados recibían extensiones de tierra en las que podían cultivar cebadas o plantar dátiles, por ejemplo, y a cambio los judíos pagaban un impuesto anual y tenían que servir en el ejército babilónico cuando se les pedía. Por otro lado, si bien Flavio Josefo, nuestro querido historiador, no había nacido aún, en su obra Antigüedades Judías, relata la destrucción del primer templo y la deportación a Babilonia basándose en fuentes muy antiguas y en tradiciones orales. Como el cambio más importante que sufrió el pueblo en el exilio fue el asumir que eran responsables de su catástrofe, pero al mismo tiempo se convencieron de que al aferrarse de nuevo a sus creencias y cambiar de actitud, Dios no solo les perdonaría, sino que les devolvería su tierra y les enviaría un descendiente de David para que ocupara una vez más el trono, el ungido a Moshiach. A pesar de que Nabucodonosor II era tolerante con ellos, la amenaza de un posible rey que viniera a tomar parte de ese territorio no era vista de manera agradable. Así que los judíos emplearon una forma ritual para nombrarlo con la unción y con ello no levantar sospechas. Bueno, pero ya basta de lamentaciones y regresemos a Jerusalén. En el año 539 a.C., el rey Ciro decidió ampliar las fronteras de Persia. Comenzó por conquistar Babilonia. A diferencia de los reyes asirios, Ciro era conocido por su misericordia más que por su crueldad. Por ejemplo, permitió que los hebreos que habían estado cautivos en Babilonia durante más de 50 años regresaran a la ciudad santa de Jerusalén en lugar de convertirlos en esclavos. Devolvió los objetos sagrados que les habían robado y permitió la reconstrucción de su capital y de su templo. Ciro también permitió que los hebreos siguieran viviendo y adorando como quisieran. El profeta Isaías llamó a Ciro el pastor de Dios y dijo que Dios iría delante de él y nivelaría las montañas. El 5 de octubre del año 539 a.C., en una noche decisiva, el rey persa Ciro el Grande, a la cabeza de las fuerzas de Media y Persia, tomó la ciudad de Babilonia y poco después emitió un decreto general que les permitió a los judíos regresar a Jerusalén y comenzar con la reconstrucción de su lugar más sagrado bajo el liderazgo de Zorobabel y Josué. En adelante, el templo fue conocido como el segundo templo o el templo de Zorobabel y fue completado en el año 516 a.C. Esta primera ola de repatriación de los judíos desde Babilonia fue liderada por Zorobabel, quien fue nombrado el gobernador de Judea por Ciro. Zorobabel, hay que recordar, era descendiente de la casa real de Judá, y fue encargado por Ciro de liderar un grupo de exiliados de regreso a Jerusalén. Esta primera repatriación marcó como el inicio del proceso de restauración y reconstrucción de Jerusalén.
por los que regresan de allí de Babilonia. De hecho, en el primer libro de Crónicas, capítulo 3, versículos del 19 al 21, los libros de Esdras, Nehemías y las tradiciones judías y rabínicas mencionan a Zorobabel como uno de los líderes que encabezaron la primera oleada del retorno de los exiliados desde Babilonia a Jerusalén. Ellos detallan los nombres de aquellos que regresaron con Zorobabel y el sumo sacerdote Josué. Varios pasajes bíblicos hacen referencia a este episodio trascendental del retorno judío a Jerusalén después del exilio babilónico, como por ejemplo en el libro de Esdras, capítulo 1, versículos del 2 al 3. Así dice Ciro, rey de Persia: El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. El que de entre todos pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. También encontramos lo siguiente en el libro de Esdras, capítulo 6, versículos del 3 al 5. En el año primero del rey Ciro, el rey Ciro proclamó un decreto en cuanto a la casa de Dios en Jerusalén, que sea reedificado el templo, el lugar donde se ofrecen los sacrificios, que se conserven sus cimientos, con su altura de 60 codos y su anchura de 60 codos, con 3 hileras de piedra enormes y una hilera de madera, y que los gastos se paguen del tesoro real, y también se vuelvan los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo de Jerusalén y trajo a Babilonia, y que se lleven a sus lugares en el templo de Jerusalén y sean colocados en la casa de Dios. En términos extrabíblicos, pues los registros históricos de los reyes persas, como las crónicas de Nabonino o la crónica de Ciro, proporcionan obviamente un contexto general del periodo. Estas crónicas confirman el cambio de política bajo Ciro el Grande, que incluía la liberación de los exiliados y el apoyo de la reconstrucción de los templos, lo que apoya la narrativa bíblica del retorno judío y la reconstrucción del templo. Pero no todo fue tan sencillo. La alegría de regresar a Sión se ve empañada por los nuevos habitantes de Judea, que recuerden que no son hebreos, y que escriben cartas al rey buscando poner tropiezos en la construcción del templo. Por ello, hay que parar por un momento. En Esdras capítulo 4, versículo 1 dice: oyendo los enemigos de Judá y Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo del Señor Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Josué y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judea y Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. En Esdras capítulo 6, versículos 14 al 15 también hablan de ello, pero aquí ya dicen: y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación, según la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Iddo, y terminaron de edificar conforme al mandato de Dios de Israel y al decreto de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Y este templo fue terminado el tercer día del mes de Adar. Era el año sexto del reinado de Darío. Bueno,
Cuando vamos a las excavaciones arqueológicas en Jerusalén, han relevado restos de fortificaciones y otros elementos de construcción que datan del periodo persa. Estas estructuras son de hecho las mismas murallas de Nehemías, las que pues obviamente Nehemías afirma haber reconstruido. Aunque no hay inscripciones mencionadas directamente a Nehemías, la cronología y la naturaleza de las construcciones coinciden con el relato bíblico. De nuevo, nuestro querido historiador Flavio Josefo menciona también la construcción de la muralla de Nehemías como una de las más importantes. Hablando de Nehemías, la segunda oleada de repatriación incluye a dos personajes, Esdras, de quien ya hemos hablado un poco, y Nehemías. Nehemías fue una figura clave en la historia del retorno. El contexto es siglo V antes de Cristo. Nehemías era un judío que servía como copero del rey Artajerjes I de Persia. El copero era responsable de seleccionar, probar y servir el vino al rey y a la corte. Esto incluía asegurarse de que el vino fuera de la mejor calidad y que fuera adecuado para el consumo del monarca. En realidad, esta función de copero era proteger al rey contra intentos de envenenamiento. El copero probaba el vino antes de servirlo al rey para asegurarse de que no estuviera adulterado o envenenado. Esta tarea requería una gran confianza por parte del rey, ya que su vida dependía de la lealtad y diligencia del copero, y esto al mismo tiempo le daba al copero la oportunidad de ser confidente del rey. En ocasiones desarrollaban tal confianza que el mismo copero podía ejercer una influencia considerable en la corte y en las decisiones del rey. Precisamente esa fue la situación. Nehemías se enteró de las malas condiciones en las que se encontraba Jerusalén a través de su hermano Hananí, y otros judíos se habían regresado anteriormente a la ciudad sin murallas. Este estaba expuesto y vulnerable. Nehemías entonces oró a Dios mostrando su tristeza y su preocupación, y posteriormente se presentó ante el rey con un plan para ayudar a su pueblo. Este pidió permiso al rey para ir a Jerusalén y reconstruir entonces las murallas. Artajerjes no solo le concedió el permiso, sino que también le proporcionó cartas de autorización para los gobernadores de las provincias vecinas y recursos materiales necesarios para la reconstrucción. Entonces lo nombró gobernador de Judea, dándole autoridad oficial para llevar a cabo su misión. Esdras, por su parte, era un escriba y sacerdote descendiente de Aarón, el hermano de Moisés. Era muy versado en la ley de Moisés y gozaba de un gran respeto tanto entre los judíos como en la corte persa, y también recibió una carta de Artajerjes que le otorgaba autoridad para regresar a Jerusalén y llevar consigo a un grupo de judíos exiliados. Esta carta también le concedía recursos y apoyo para su misión. Esdras lideró un grupo significativo de exiliados desde Babilonia hasta Jerusalén. Este retorno fue parte de lo que dijimos hace un momento, la segunda ola de repatriación después del edicto de Ciro en el 538 a.C. En Nehemías, capítulo 8, versículos del 1 al 12, se describe el regreso del pueblo a las Escrituras. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Dios había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, y así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Esdras, el escriba, y Nehemías, el gobernador, promovieron reformas religiosas y sociales para restablecer la ley y el culto en Jerusalén. Mientras Nehemías se encargaba de la reconstrucción de las murallas físicamente, en Nehemías capítulo 2, versículo 17 y hasta el final del capítulo 6, se habla de esto.
y se habla de la administración del gobierno. Mientras tanto, Esdras se centraba en la instrucción religiosa y la reconstitución del culto religioso. Juntos, sus esfuerzos fortalecieron tanto la infraestructura física como la espiritual de Jerusalén. Al reiniciar la lectura de la Torá, se encuentran con que muchos de sus comportamientos, de las conductas del pueblo, eran contra la ley y deciden terminar con ella, con estos comportamientos de manera tajante. Por ejemplo, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Jerusalén es gobernada por los sumos sacerdotes bajo la supervisión de los persas, manteniendo cierta autonomía en los asuntos religiosos. Entonces, a partir de este momento es cuando se inicia el judaísmo como lo conocemos hoy, ¿no? Tal cual. Nosotros podemos encontrar en el libro de Esdras, capítulo 3, versículos 10 y 11, lo siguiente. Cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del pueblo del Señor, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras, con trompetas, los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para alabar al Señor conforme con las instrucciones del rey David de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque es para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba al Señor con una gran voz, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. También podemos encontrar lo siguiente en el libro de Nehemías, capítulo 9, versículos del 1 al 3. Y el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre mí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando de pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos en pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Dios a su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados adorando a Dios. También podemos recordar en el libro de Nehemías capítulo 9, pero solamente el versículo 38, lo siguiente. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Podemos imaginar el templo, los sumos sacerdotes y levitas en sus servicios, el pueblo cumpliendo con la ley de Moisés, el estado casi ideal en un gobierno religioso, ¿no? Todo esto bajo el dominio persa. A pesar del liderazgo eficaz y conciliador de los persas, su imperio no duró mucho. Bajo el rey Jerjes, en el año 480 a.C., los persas intentaron expandir su imperio hacia Grecia. Las ciudades-estado griegas hicieron una alianza y mantuvieron a raya a los persas e incluso lograron casi destruir la armada persa. Cuando Alejandro Magno subió al poder en el año 331 a.C., puso fin a los sueños persas de expandir su imperio. Alejandro, que tendría unos 20 años, no tenía igual como estratega militar. Recorrió el mundo antiguo, conquistó todo el imperio persa, y esta conquista de Alejandro Magno da inicio a un nuevo periodo, el periodo griego. Y aquí vamos una vez más. Bueno, ahora en este caso es con los helenistas. Pero espera, Gloria. Un pequeño resumen. Los asirios, que son los que destruyen el reino norte y tratan de sitiar Judea, pero entonces Ezequías logra defenderse. Babilonia conquista a Siria y se convierte en la potencia dominante. Viene a Judea y destruye el templo, exilia a la élite judía, y ahora llegan los persas que se apoderan del Levante y permiten a los judíos retornar a Jerusalén, pero intentan meterse con los griegos y bueno, llegamos a Alejandro Magno. Exactamente.
En el año 332 a.C., Alejandro Magno, durante su campaña de expansión contra el imperio persa, conquistó también Judea. Según la tradición judía, Alejandro fue recibido pacíficamente en Jerusalén y como resultado él respetó las costumbres y las prácticas religiosas judías. Dos fuentes judías se refieren a la llegada de Alejandro Magno, el Talmud de Babilonia y el historiador Flavio Josefo en su libro Antigüedades de los Judíos. Según estas fuentes, Alejandro Magno tuvo una visión previa en donde se le advirtió de no destruir el templo y de su próximo encuentro con el sumo sacerdote Simón Atzadik, el Cohen Gadol, hecho que lo impresionó y lo llevó a respetar las prácticas judías y a no destruir el templo. Como tributo a su conquista pacífica, los sabios judíos declararon que los primogénitos de aquella época fueran llamados Alejandro, Alexander, el cual sigue siendo un nombre judío hasta el día de hoy. Y el día de aquel encuentro, 25 de Tebet, fue declarado una festividad menor. Aunque las fuentes griegas no mencionan específicamente la visita de Alejandro Magno a Jerusalén con el mismo detalle que Josefo, su campaña de conquista y su política de respeto a las culturas locales de los territorios conquistados son muy bien documentadas. Hay obras de historiadores como Arriano, Plutarco y Diodoro Sículo que describen la campaña de Alejandro y su actitud generalmente tolerante hacia las religiones locales. En todo caso, este encuentro dio inicio a una de las más interesantes y complejas relaciones culturales del mundo antiguo. Los griegos no habían conocido nunca antes a nadie como los judíos, y los judíos nunca antes habían conocido a nadie como los griegos. La interacción, inicial parecía ser bastante positiva. Para los judíos, los griegos eran una nueva y exótica cultura del oeste, que tenían una profunda tradición intelectual que producía filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, quien fue de hecho el tutor de Alejandro Magno por 2 años. Su amor por la sabiduría, la ciencia y el arte, también la arquitectura, los separaban de otras culturas con las que los judíos habían interactuado antes. El idioma griego fue considerado tan hermoso que el Talmud lo llamó en cierta forma el más hermoso de todos los idiomas, y los rabinos declararon que el rollo de la Torá incluso podía ser escrito en griego. Pero lastimosamente esa relación no duró mucho. Tras la muerte de Alejandro Magno en 323 a.C., su vasto imperio fue dividido entre sus generales, sus sucesores o, como se conoce en griego, diádocos, durante estas guerras de sucesión. Estas guerras llevaron a la fragmentación del imperio griego y al surgimiento de varios reinos helenísticos. Cuando hablamos de helenista nos referimos a los griegos. Los nuevos reyes grecos sirios cambiaron de actitud e intentaron destruir al pueblo judío y a su religión. Como se trata de 20 años de batallas y de varios diádocos, vamos a mencionar solamente a los que más nos conciernen. En primer lugar está Ptolomeo I Sóter, uno de los generales de Alejandro. Él tomó el control de Egipto y fundó la dinastía ptolemaica. Judea cayó bajo el dominio ptolemaico como parte de su territorio. Los ptolomeos administraron Judea de manera indirecta a través de gobernadores locales y generalmente respetaron las tradiciones religiosas y culturales judías. Este periodo se caracterizó por una relativa estabilidad y prosperidad económica. Durante el dominio ptolemaico, la influencia de la cultura griega se expandió, aunque las prácticas religiosas judías continuaron siendo respetadas. La ciudad de Alejandría, que había sido fundada por Alejandro Magno, se convirtió en un importante centro cultural y tuvo una vasta población judía.
Diodoro, un historiador griego del siglo I, ofrece un relato detallado de la época de los diádocos en su libro Biblioteca Histórica. Sus obras están basadas en gran medida en autores anteriores como Éforo y Jerónimo de Cardia, pero son fundamentales para entender los eventos y las luchas de poder de este periodo. Y en el año 200 a.C., tras la batalla de Panión, el control de Judea pasó de los Ptolomeos a los Seleucidas, otro reino helenista gobernado por la dinastía de los Seleucidas. Esto bajo el gobierno de Antíoco III. La evidencia arqueológica del periodo helenístico en Israel, incluyendo inscripciones, monedas, cerámicas, esculturas, restos arqueológicos, revela una profunda influencia griega en la región. Una inscripción griega hallada en Dor, una ciudad portuaria al norte de Israel, menciona al administrador seleucita Heliodoro y su dedicación a Zeus. Este hallazgo demuestra la presencia y la actividad de funcionarios seleucidas en la región. Durante el periodo helenista, Gezer, que habíamos mencionado por hallazgos de periodos anteriores, se convirtió en el centro de las fuerzas seleucidas. Esta vez nos regala una inscripción bilingüe, griego y arameo, que menciona a Simón el Asmoneo y su liberación de la ciudad de Gezer. Este artefacto destaca la restauración y fortificación de la ciudad y proporciona evidencia de la administración asmonea y de la integración de la cultura griega con la tradición judía. Además de la inscripción, se han encontrado monedas emitidas por todos los gobernantes asmoneos, escritas en hebreo y en griego, que simbolizan la mezcla de influencias culturales y la afirmación de la identidad judía. Los hallazgos de cerámica griega en Gezer indican la adopción de estilos y técnicas helenistas en la vida cotidiana, y la presencia de cerámica importada también sugiere la existencia de rutas comerciales activas y conexiones con otras partes del mundo helenístico. Las excavaciones han hecho que se descubran también algunas casas, estructuras públicas que muestran una influencia helenística en el diseño y construcción. Estos hallazgos incluyen algunos mosaicos y decoraciones que obviamente reflejan la estética griega. En muchos lugares del país se han hallado este tipo de artefactos: monedas, estatuillas, cerámica, lamparillas de aceite con estilo helenístico y sitios arqueológicos completos como Squitópolis, que hoy en día lo conocemos como Bet-Shean, Marisha o el mismo Jerusalén, en donde los elementos de construcción son propios del periodo helenístico: frescos, frisos, teatros, gimnasio, etc. Judea experimentó inicialmente una continuidad de la administración y el respeto por las prácticas religiosas. Sin embargo, las políticas de helenización comenzaron a intensificarse y el reinado de Antíoco IV Epífanes, que fue entre los años de 175 a.C. hasta 164 a.C., marcó un punto de inflexión, porque éste intentó imponer prácticamente la cultura griega y las prácticas religiosas helenistas de una manera más agresiva en Judea, prohibiendo las prácticas religiosas judías como la circuncisión, por ejemplo, la observancia del sábado y la ley dietética. Entonces profanó el templo de Jerusalén al erigir un altar al dios Zeus. Imagínense, el pueblo judío había abandonado las prácticas paganas hace tiempo, y la helenización que empieza a permear el pueblo termina por ser inyectada de manera arbitraria mediante la imposición del panteón de los dioses griegos y la prohibición de las prácticas judías más importantes. Estas políticas llevaron a la revuelta de los macabeos. Un levantamiento liderado por Judas Macabeo y su familia. Antíoco IV Epífanes, el rey seleucida, buscó consolidar su poder mediante la helenización
forzada. La revuelta comenzó en la ciudad de Modi'in, de donde son originarios este grupo o esta familia conocida como los macabeos, cuando Matatías, un sacerdote judío de esta familia, se negó a hacer sacrificio a los dioses griegos y mató a un oficial seleucida y a un judío traidor que había accedido a realizar sacrificios paganos en el templo. Este acto desencadenó una rebelión abierta. Tras la muerte de Matatías, sus hijos, especialmente Judas Macabeo, asumieron el liderazgo de la revuelta. Los 5 hijos de Matatías, Judas, Jonatán, Simón, Juan y Eleazar, jugaron roles cruciales en la lucha. Judas el Macabeo utilizó tácticas de guerrilla para hostigar a las fuerzas seleucidas, logrando varias victorias significativas. La flexibilidad y el conocimiento del terreno fueron claves en su éxito. Entre las batallas más importantes se encuentran la batalla de Emaús y la batalla de Betsur, donde los macabeos derrotaron a los ejércitos seleucidas y liberaron Jerusalén. Los macabeos sufrieron pérdidas. Matatías, Juan, Judá, Eliezer y Jonatán murieron en la batalla en el año de 164 a.C. Tras recuperar Jerusalén, Judas Macabeo y sus seguidores purificaron el templo, removiendo el altar pagano y rededicándolo al culto judío. Según la tradición, cuando los judíos encendieron la menorá en el templo, el aceite era suficiente solo para un día y ardió milagrosamente durante 8 días. Este milagro es la base de la celebración de Hanukkah, el encendido del candelabro de 9 brazos que se festeja normalmente en el mes de diciembre, cerca de la época de Navidad cristiana. De este periodo de lucha también se encuentran monedas con la inscripción por la liberación de Jerusalén, con la fecha, lugares donde se refugiaban los revolucionarios que respaldan la narración hecha por Flavio Josefo y la historia que se encuentra en los libros 1 y 2 de los Macabeos. Tras la muerte de Judas Macabeo, sus hermanos Jonatán y Simón continuaron la lucha. En el año de 142 a.C., bajo Simón, Judea alcanzó la independencia efectiva y la dinastía asmonea fue establecida. Los asmoneos expandieron sus territorios anexando regiones vecinas como la de Idumea, Samaria y Galilea y fortalecieron el control sobre Judea. Este es un periodo en el que se dan hechos fuera de la norma del judaísmo, como la conversión en masa, por ejemplo. En realidad era una conversión de tipo nominal de quienes habitaban las regiones que el reino asmoneo había anexado. Dentro de estas regiones, tú has citado a Idumea, y vale la pena resaltar que, según Flavio Josefo, el gobernante macabeo Juan de Hircano I, en el año 125 a.C., obligó a los idumeos a circuncidarse. Más tarde, Alejandro Janeo, el rey asmoneo, nombró como gobernador de Idumea a Antipatro o Antipas I, cuyo hijo, llamado también Antipatro o Antipas II, fue el padre de un personaje clave dentro del judaísmo y poseedor de una fama terrible, incluso dentro del cristianismo, muy conocido, es Herodes el Grande. Entonces queda claro, el origen de Herodes es idumeo. Aunque circuncidado proviene de la familia de conversos, más adelante va a ser una ficha clave en el desarrollo de la historia. Aunque la dinastía asmonea logró establecer un reino independiente, su gobierno estuvo marcado por conflictos internos, tensiones entre facciones religiosas y políticas y la adopción de prácticas helenísticas. La dinastía asmonea gobernó Judea durante casi un siglo, dejando un legado de independencia y autogobierno que influyó en la identidad judía posterior. Los asmoneos, de hecho, buscaron alianzas con Roma para consolidar su poder y protegerse de amenazas extremas.
Esta relación con Roma eventualmente condujo a la intervención romana en los asuntos de Judea. Vamos a ver lo que sucede cuando entra a implicarse Roma en la vida judía y, por supuesto, en el destino de la ciudad más importante. En resumen, el idioma griego es usado por la élite educada. El pueblo está dividido entre los más helenizados y los religiosos, que luchan contra la helenización. En el norte aún se habla el arameo como herencia de las conquistas anteriores, babilonios y asirios, y el hebreo se usa de modo ritual para acceder a los textos sagrados. El gobierno de los asmoneos, producto de una dinastía familiar helenizada que empieza a resquebrajarse por la ambición de controlar Judea, y a alguien se le ocurre la maravillosa idea de pedir ayuda a Roma para que fuera mediador entre los dos personajes en conflicto. Pompeyo, un general romano que andaba haciendo campañas por el Mediterráneo, dijo: esta es la mía, y aquí nos vamos a quedar hasta el próximo episodio, en el que abordaremos desde la conquista romana hasta la destrucción del Segundo Templo. Si quieres saber cómo continúa la vida en Jerusalén durante los siguientes siglos, no dejen de comentar y recomendar, y además suscribirse. Y recuerden, las respuestas a los misterios del pasado están esperando a ser descubiertas en las ruinas y revelaciones de nuestra historia compartida.